Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta nueva edición de los PagOne Talks. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la economía del conocimiento. Como venimos haciendo últimamente, la exposición va a estar en modalidad de una conversación, para hacerlo un poco más llevadero, y va a estar a cargo principalmente de Enrique Betems y Marcelo Núñez, que son socios del estudio de las áreas laboral y tributaria respectivamente, y quien les habla. En esta edición nos acompaña también la gente de ARCAP. ARCAP es la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla, que es una entidad que promueve el desarrollo de la industria de capital privado en la Argentina y de la cual PagOne también es miembro. ARCAP lo que busca es fomentar la inversión en la economía y acompañar a los inversores, ya sean grandes empresas o grandes inversiones, hasta las más pequeñas, en sus primeros pasos. Del lado de PagOne, Santiago Deró, socio del estudio, así como Pedro Menéndez, tienen una vinculación muy estrecha con ARCAP y asesoran a empresas, como decíamos, desde grandes a fondos y grandes compañías hasta emprendedores en su primer desarrollo. Y a la vez hay muchos miembros de ARCAP que se desarrollan en la industria del conocimiento. Como también decía, venimos haciendo en este segundo semestre, decidimos invitar a distintos especialistas en distintas materias, y hoy tengo el honor de presentar a nuestro invitado especial, que es Luis Galeazzi, que tiene una primera gran virtud, que no es abogado. Para los que no lo conocen, Luis es CEO de Argencon. Argencon es la entidad más importante que nuclea las empresas de nuestro país que se desarrollan en la industria de la economía del conocimiento. Luis es contador, fue profesor de las universidades de El Salvador y la Austral, también fue socio de Andersen y de KPMG, trabajó en distintas empresas como el Banco Santander, el Banco HSBC, British Telecom, entre otras, y además es consultor de empresas. Luis, bienvenido a PagOne, espero que te sientas como en tu casa. Muchas gracias, muy amable. Luis, creo que coincidirás conmigo que es imposible pensar una inversión de capital privado en la economía del conocimiento sin un marco legal adecuado y la búsqueda del desarrollo del sector, que son objetivos de Argencon, que vos conocés muy bien. Y del otro lado también a la vez es imposible pensar el desarrollo del sector del conocimiento sin entidades como ARCAP que acompañen a los inversores desde la primera, digamos, esa semilla, lo que se llama la primera inversión, hasta que se convierten en un jugador relevante. Por eso nos pareció piola juntar, interesante, estas dos, vincular en la misma charla a ambas instituciones. Bueno, para romper un poquito el hielo, si me permitís, Luis, antes de ir a las cuestiones legales, que siempre los abogados estamos interesados, nos pareció oportuno que nos cuentes, para los que no están tan en tema, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto de la economía del conocimiento? ¿Si es un sector de la economía? ¿Qué son? ¿Son las tecnológicas? ¿Es algo más? Bueno, te doy la palabra y la charla es toda tuya. Muchas gracias, Arnoldo. Bueno, yo me voy a acompañar con una presentación que vamos a poner en exactamente, se ve bien, ¿no es cierto? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, el primer problema que tenemos al hablar de la economía del conocimiento es definirlo, ¿no? Es decir, ¿qué es la economía del conocimiento? ¿Qué alcance tiene? Y yo creo que este gráfico nos puede ayudar para entenderlo, porque es un concepto bastante extendido en digamos, en la economía mundial, es el sector de la economía que más crece en el mundo, pero básicamente hay que definirlo, hay que entenderlo, y esa definición implica reconocer que hay empresas de alta tecnología, empresas que hacen del I+D y de la investigación su razón de ser, que es ese pequeño círculo que hay dentro de esta especie de muñecas rusas que se contienen unas a las otras, ¿no? Entonces, ahí tenemos a las empresas de altísima tecnología que podemos mencionar, por ejemplo, una empresa como Bioceres, que hace biogenética para el mundo agrario, el mundo botánico, en todo el desarrollo de semillas especializadas. Podemos hablar de empresas como las de alta desarrollo Mad Science, que está haciendo las vacunas, en todo lo que es biotecnología. Podemos hablar de INVAP, que hace ingeniería satelital. Bueno, todas estas empresas hay una directa vinculación a lo que es el I+D, a la investigación aplicada en sus vertientes.
Después hay un segundo grupo, que son lo que llamamos empresas nativas de la economía del conocimiento, que son empresas que nacieron este siglo, nacieron ya con la cultura de la economía digital y, bueno, ustedes ya conocen el boom mundial que hay con Google, con Microsoft, con Amazon, y acá en Argentina podemos hablar de los unicornios, podemos hablar del Mercado Libre, de Globant y de tantas otras. Si son empresas que han hecho de su modelo de negocios, ya ha sido nativo, ya ha sido pensado en el aprovechamiento de lo que es la economía digital. Luego hay una cantidad de empresas de la industria tradicional, que son los vectores tradicionales de nuestra industria, la producción agraria, manufacturera, el comercio, el transporte, la educación, la salud, etcétera, que van incorporando a ritmo más o menos intenso, dependiendo del caso, las novedades de la economía digital, la transformación, lo que llamamos transformación digital, de la industria 4.0, la digitalización, todo lo que es la ubicación, de la geoubicación para lo que es la logística. Bueno, hay una cantidad de aplicaciones que la tecnología está produciendo en beneficio de estas industrias tradicionales, que van incorporando eso dentro de sus cadenas de valor y van mejorando su productividad. Y finalmente tenemos a la sociedad misma, es decir, a los usuarios, individuos, organizaciones sociales, que son usuarias de todas estas ofertas de valor que les hacen tanto las empresas de alta tecnología como las nativas de la economía digital, como las empresas de la industria tradicional que están en proceso de transformación. Todo el conjunto de esto podemos llamar que es el fenómeno de la economía del conocimiento. Para tener una idea, la economía del conocimiento crece aproximadamente a una velocidad 3 veces mayor que el promedio del resto de la economía mundial. Los países que han hecho foco en economía del conocimiento son los que más crecen en el mundo. Y nosotros tenemos un desafío muy grande por traer esta economía del conocimiento y retener en nuestra geografía a través de empresas que estén dedicadas y explotando esta economía del conocimiento. Yendo a algunos números para ilustrar, esto es el dato de cómo cerró el año pasado la exportación de economía del conocimiento. Nosotros vemos a la economía del conocimiento como una economía esencialmente global, por lo tanto, medir sus exportaciones indica básicamente cómo califica este país en el concierto mundial, qué capacidad de vender tiene, de crear y de vender tiene. Bueno, el año pasado cerró con 6.088 millones de dólares de exportaciones, que es el valor que tenemos acá, que representó una caída del 7% respecto del año 2018, caída que está por demás justificada. El año pasado fue un año horrible económicamente, un ambiente muy, muy hostil hacia los negocios, con devaluación, incertidumbre política, incertidumbre normativa, bueno, el mercado de cambio totalmente alterado, bueno, pasó de todo el año pasado y sigue pasando este año, sumada a la pandemia. Esto golpeó en un 7%, digamos, las exportaciones argentinas, que hoy están en 6.000 millones de dólares. Se reparten servicios profesionales, dentro de los cuales están los servicios jurídicos, están ustedes. Cada vez que exportan o le dan un servicio a un tercero fuera de Argentina y se lo facturan, esto engrosa este número de 1.700 millones de dólares que nos dice acá el INDEC que se exportan por conceptos de servicios jurídicos, contables y de administración. Están todos el resto de los rubros de servicios profesionales, están los servicios de tecnología, de IT, de software, los servicios básicamente personales y culturales, que son normalmente servicios audiovisuales, la producción audiovisual que se exporta al mundo, y los cargos de propiedad intelectual. Esto es lo que conforman los 6.088 millones de dólares que hoy Argentina le vende al mundo, con una característica principal que es esto prácticamente no tiene una contraprestación en importaciones, porque esto son todos productos o servicios basados en talento humano que no requieren un insumo importado, con lo cual estos 6.088 millones podemos decir que son casi linealmente ingresos de divisas netas. El segundo factor es ver qué le da la economía del conocimiento más allá de los números a la Argentina. Y acá tenemos una cantidad de cualidades que le agrega a la economía del conocimiento a cada país, que básicamente son el ingreso de divisas, que ya mencionamos, el superávit fiscal, porque es un sector que crea muchísimo empleo, por lo tanto crea bases de recaudación amplias, tanto al fisco nacional como al fisco provincial, crea mucho desarrollo industrial, lo que dijimos, la transformación horizontal de toda la economía.
es una palanca de productividad industrial para todos los sectores, gran despliegue federal, porque la economía del conocimiento se da en toda la geografía nacional, donde hay conectividad y donde hay fuente de talento, hay economía del conocimiento, genera todo un ecosistema porque integra empresas pequeñas, medianas, grandes exportadoras, es decir, la cadena de valor es una cadena muy extendida y muy abierta, por lo tanto hay un ecosistema muy poderoso, y hay, bueno, por no mencionar los startups, de esto podemos hablar bastante con ARCAP, de cómo las startups se convierten en proyectos y en empresas exitosas en exportaciones. Hay una gran vinculación a la ciencia y tecnología, porque mucho del fundamento de la economía del conocimiento es la atracción de innovación a los servicios y productos. Hay una gran generación de empleo, porque la economía del conocimiento es básicamente empleo, es decir, hombres o mujeres trabajando y produciendo desde sus lugares de trabajo. Acá, obviamente, el teletrabajo importa mucho, porque ayuda, ya vamos a hablar seguramente a lo largo de la charla acerca del impacto que tiene el teletrabajo en el empleo. Es un gran usuario de la educación pública. Podemos decir que un país que educa es un país que forma talento, que necesariamente va a generar una base de capacidades para que la economía del conocimiento lo explote, lo desarrolle y lo exporte al mundo. Ahí hay un vector que vincula la educación con el talento, con el empleo, con las exportaciones, de una forma única. No hay otro vector de la economía, otro sector de la economía que tenga esta potencia. Hay una gran diversidad social en la ocupación de la economía del conocimiento. Estamos hablando de un alto porcentaje de población femenina, de un alto porcentaje de población con algún nivel de discapacidad, personas de todos los, digamos, niveles sociales, económicos, regiones del país, una amplísima diversidad. Es una economía que es muy autónoma porque al no requerir inversiones muy pesadas, como puede requerir, por ejemplo, la petroquímica, la minería o algunas otras, se instala relativamente rápido. Por lo tanto, no está dependiendo de fuentes de capital muy pesadas. Obviamente se requiere capital, y tenemos acá la experiencia de ARCAP, pero no en la medida que, por ejemplo, el desarrollo de Vaca Muerta, por decir un caso. Por lo tanto, es una economía que es factible de desarrollar en países que no tienen una base de capital muy sólida, y finalmente es una gran base de exportaciones. Tenemos hoy en día 6.000 millones de exportaciones, pero tenemos un potencial de crecimiento mucho mayor. Todo esto es la economía del conocimiento, y yo diría que este es el cuadro que, por un lado, nos muestra cuál es la evolución que hemos tenido, y por otro lado nos muestra la preocupación que tenemos. La economía del conocimiento básicamente está estancada desde el año 2011 en un nivel de exportaciones que está alrededor de los 6.000 millones de dólares. Cada vez pesa más dentro de la mezcla exportadora argentina, porque básicamente las exportaciones argentinas no están creciendo, por lo tanto, mantenerlos en un nivel de 6.000 millones representa porcentualmente cada vez más. Este año, de nuevo, las exportaciones argentinas van a caer. El problema es que el mundo crece más que nosotros. El share global de nuestra participación cayó del 0,44% en el año 2010 al 0,27% en el año 2018. Es una caída muy significativa, de más del 30%. Y esto es porque el mundo crece más rápido que nosotros. Es decir, la economía del conocimiento argentina crece a un nivel que es, visto localmente, no es muy, digamos, muy problemático. Uno no puede, digamos, dentro de la economía argentina es un sector relativamente exitoso, pero tiene un serio problema, que el mundo crece mucho más rápido y que cada vez pesamos menos en el mundo. Por lo tanto, acá esto lo podemos ver como un gran problema o como una gran oportunidad. Si Argentina creciera al ritmo del promedio mundial, nuestra economía del conocimiento sería un enorme tractor de desarrollo económico. Yendo a ver cuál es el peso de ese crecimiento, Argentina ha crecido en los años 2010 a 2018, según la Organización Mundial de Comercio, 18%. Fíjense lo que han crecido el resto de los sectores o los países referentes en el mundo. El promedio mundial de crecimiento fue 92%, o sea, 4 veces más que el argentino. Estamos creciendo a un cuarto del promedio mundial. Los países líderes de Asia han crecido al 157%. Acá tenemos a China, India, Corea. Los países del este de Europa han crecido al 74%. El resto de Latinoamérica creció un 34%.
quiere decir que nosotros estamos perdiendo la carrera competitiva. Ese share que va cayendo es producto de que el crecimiento de Argentina es menor al crecimiento global. Y esto es una seria preocupación que nos tiene que hacernos preguntar por qué Argentina, teniendo una base de talento, una base de un entramado productivo empresarial tan potente, no crece al nivel del mundo. Pregunta que creo que podemos abordar más adelante. Y si lo vemos comparado ya específicamente a nuestro sector, a nuestra región, vemos que cuando nosotros crecimos 18%, Costa Rica creció 141%. Uruguay creció 262%. Uruguay prácticamente exporta, Uruguay exporta ya prácticamente un tercio de lo que exporta Argentina, con un décimo o menos de un décimo de la población. Colombia y Perú exportan 68%. Quiere decir que exportan casi 3 veces lo que exporta Argentina. Es decir, tenemos acá un problema de competitividad, no solo con el mundo, sino con los países más directamente vinculados. Y acá vemos, por ejemplo, lo escuchamos todos los días en la prensa, que Uruguay se está queriendo llevar a los profesionales argentinos a trabajar en Uruguay. Bueno, esto es producto de, digamos, la apetencia que un país tiene por capturar una parte muy rica de nuestra economía y de alguna forma llevársela. Llevarse la gallina de los huevos de oro, digamos, a que genera riqueza en su país. No quiero hacer mucho más desarrollo de esto, básicamente mostrarles que si Argentina creciera al ritmo promedio mundial de los países líderes, nosotros en el año, al fin de esta década, estaríamos en 16.000 millones de dólares de exportaciones, o sea, 10.500 millones más de los que exportamos hoy en día. Fíjense que 16.000 millones de dólares nos ponen en el rango inferior solo de las exportaciones oleaginosas, de las exportaciones de soja. Seríamos claramente el segundo rubro exportador argentino. Si tuviéramos un crecimiento moderado del 6%, que es básicamente el ritmo al que crece el mundo, perdón, me fui de acá, creceríamos al 11.000 millones de dólares de exportaciones, 5.000 millones más que ahora. En un ritmo conservador estaríamos ahí, casi llegando a los 8.500 millones, pero si llegamos en una creciente en baja, un desarrollo en baja, como está ocurriendo en el último año o en el periodo de pandemia, caeríamos de los 6.000 millones a los 4.000 millones de dólares. Estamos en un punto de inflexión, podemos ir en este camino, podemos ir en un camino negativo, los escenarios están abiertos y básicamente depende de la política pública el hecho de poder decir que estamos en uno o en otro lugar. Estamos creciendo a un ritmo equivalente al que el mundo está llevando o nos estamos rezagando. Es una gran pregunta que los argentinos nos tenemos que contestar. Yo con esto paro aquí la exposición, dejaría casi abierto a preguntas y comentarios y a todo lo que quieran avanzar sobre este tema. Luis, no sé si se te escapó o me pareció ver una lámina esa de la bifurcación, pero creo que conecta con lo que a mí me interesa también y a los abogados, que es un poquito del régimen normativo y de la ley. Hay muchos que por ahí ya lo conocen, que bueno, esto arrancó allá por el año 2002 con la llamada ley de software, que fue el primer régimen de promoción, que luego se fue prorrogando sucesivamente. El año pasado se dicta la nueva ley, ya se denomina Ley de Economía del Conocimiento, que es bastante más amplia. Y a comienzo de este año el nuevo gobierno suspende la vigencia y presenta un nuevo proyecto. Después, por lo que tengo entendido, se aprueba en diputados y luego pasó al Senado y según creo, en este momento están ahí debatiendo. Sé que vos fuiste protagonista de todo este proceso, así que si querés nos contás un poquito cómo es eso y en qué... seguro que muchos están interesados ahora qué va a ocurrir, ¿no? Esa no la puedo contestar. Bueno, no, la secuencia fue tal como le dijiste. Una ley aprobada por casi unanimidad el año pasado no se instrumentó, no se reglamentó, y el nuevo gobierno envió una reforma sobre esa ley. Esa reforma entró en Congreso en el mes de marzo, se aprobó en diputados en el mes de mayo, y a partir del mes de mayo ha quedado en stand-by, digamos. Recién la semana pasada se logró dictamen en comisión, es decir, en el Senado se trató en comisión y se logró un dictamen,
y estamos viendo en qué momento ese dictamen va a bajar al recinto para votarse. Tenemos noticias de que ese dictamen va a generar cambios en la ley, por lo tanto la votación del Senado va a requerir que esto regrese a diputados para que se apruebe finalmente. En todo este trayecto, evidentemente, este año no generó ninguna novedad positiva. Hay una gran incertidumbre en el sector respecto a qué va a pasar con esto. Muchos proyectos que estaban pensados, estaban ya diseñados el año pasado, a partir de la votación de la ley, se paralizaron. Los proyectos que no van a un país van a otro, por lo tanto hay mucho empleo que no ocurrió en Argentina, no se produjo en Argentina, y de alguna forma este vacío normativo que tenemos hoy en día es un gran problema que tenemos para la generación de nuevos negocios y para la cotización de proyectos. Los proyectos de la economía del conocimiento, por ejemplo, un proyecto de software, una película que hay que filmar o lo que fuera, son proyectos de mediano o largo plazo que requieren una cierta visión, una cierta previsibilidad respecto a lo que va a venir, y esa previsibilidad no puede existir si no hay un marco normativo. Tenemos el problema de que hoy ese marco normativo no existe todavía. Y gracias, Luis. No sé, le quiero dar el pie un poco a Marcelo, que es el socio del área tributaria, porque la ley, por supuesto, tiene un gran componente de derecho tributario y seguro tiene algunas preguntas que formular. Sí, gracias Arnaldo, y muy claro Luis, muy interesante todo lo que traes a la mesa. La verdad que lleva muchas reflexiones. Yo en junio pasado comentaba en una columna publicada en Ámbito que acá, para darle un contexto, nos podemos ir hasta la propia Constitución Nacional, que tiene una cláusula del progreso en el artículo 75, inciso 18, y que lo pone al Congreso Nacional en protagonista absoluto de la promoción y del apoyo y de generar políticas públicas que acompañen y que de alguna manera generen inversión productiva a través de mecanismos fuertes de estímulo, ¿no? Y la propia Corte, cuando tuvo que resolver el caso de si podían o no sesionar en forma virtual en el Congreso a pedido de la presidenta del Senado, lo que ocurrió fue que la Corte lo que dijo es: en época de emergencia, cuanto más hay que acudir a la institucionalidad. Entonces, ahí queda claro que es el Congreso, en este caso, el que tiene el protagonismo, y desde esas líneas, un poco lo que planteamos en junio pasado es la importancia que tenía el tratamiento urgente de esta reforma impulsada por el gobierno, que había frenado, como vos bien decías, la implementación de un régimen que ya era ley el año pasado con la ley 27506, que nunca se llegó a reglamentar e implementar. Y repasando un poco, lo que uno ve es como una dinámica bastante sinuosa de avances y retrocesos que llegan a un proyecto que aparentemente sería el que estaría impulsando el Senado, que estaría tratando en estas horas, que le pega un recorte bastante fuerte a lo que eran los beneficios fiscales que estaban previstos originalmente, ¿no? Entonces, de pronto a mí me llama la atención que en el impuesto a las ganancias ya no se estaría reduciendo un 60% para la generalidad de los beneficiarios, sino que sería solo de aplicación para las micro y pequeñas empresas, las pymes. Para las medianas habría una reducción del 40% y para las grandes empresas de un 20%. Y ahí uno lee un poco, y de la mano de los comentarios del senador Alfonso Oluenzo y de Carlos Caserio por Córdoba, que hay una explicación que viene tras, así digamos, como que recorre la actualidad y que hasta se puede vincular con el impuesto a la riqueza, que también se está impulsando, que tiene que ver con, por un lado, la emergencia del COVID, la necesidad recaudatoria y el poner en cabeza, sobre todo de las grandes empresas, una mayor carga tributaria de la que ya tienen, ¿no? Cosa que de por sí es bastante ingente la carga que tienen al día de hoy. Entonces, se habla de beneficiar principalmente a las pymes, que está muy bien claramente, y es muy necesario que esto suceda, pero bueno, hay una diferencia de tratamiento allí atado a también lo que yo creo es
han desdibujado el concepto de estabilidad fiscal en el nuevo proyecto que se está impulsando en el Senado. Se está acotando la posibilidad de que el bono fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales para de pronto no poder cancelar impuestos a las ganancias con ese crédito. También se va a generar un cupo fiscal, es decir, se le van haciendo distintos recortes al régimen que me hace preguntarte, desde el punto de vista, digamos, de lo que es todo el across the board, de economía del conocimiento y todos los sectores que los involucra, si sigue siendo constructivo, si sigue siendo atractivo este régimen para los distintos sectores y cómo juegan esos recortes en los beneficios impositivos frente a las expectativas que desde hace tanto tiempo están los distintos sectores teniendo con respecto a la sanción de este régimen. Bueno, es buena pregunta. Yo te diría, lo primero es que el primer problema es no tener marco normativo. Entonces, el no tener un marco normativo ya incide negativamente, ¿no? Entonces, estar esperando una ley que no termina de venir detiene todo, porque todo el mundo dice, bueno, hasta no ver cuál es el reglamento del juego, no empiezo el partido, ¿no es cierto? Y esto ya genera un problema. El segundo tema es que, ¿cuál es el marco normativo? Bueno, yo creo que es lógico que un gobierno, más un gobierno en una situación coyuntural tan complicada como la que tiene Argentina, sea muy cuidadoso con el gasto fiscal y con los regímenes promocionales que impulse, porque obviamente tiene que ser muy cuidadoso en la asignación de los recursos escasos que tiene. Sin embargo, yo creo, y acá es muy importante entender que este no es un régimen de subsidio, es un régimen de promoción. Para que tengan una idea, un puesto nuevo de trabajo creado en una empresa de software, una empresa de servicios profesionales, etcétera, que se exporta, es decir, el valor exportable de un puesto de trabajo genera, vía el salario que recibe, el consumo de ese salario y la economía que gira alrededor de él, un ingreso fiscal, impuestos y aportes previsionales, contribuciones previsionales, que son 4 veces el costo de la promoción. Hay una relación de 4 a 1. 4 a 1. Quiere decir que por cada nuevo empleado que se agrega a la economía, de la economía del conocimiento, se pagan 4 veces 4 promociones, 4 empleos promocionados. Esto es una gran fuente de riqueza fiscal, si uno se pone a fijar. Es decir, los países que quieren atraer la economía del conocimiento, entre otras razones, la atraen porque genera fuente de ingreso fiscal. Contrariamente a lo que se supone, porque cuando se argumenta o se discute en el Senado, se pregunta ¿cuál es el costo fiscal de la ley? En realidad, esta ley, ejecutada positivamente, cuanto más exitosa y mejor, genera más ingreso fiscal, más superávit fiscal. Lo cual hace bastante, yo diría incongruente la posición de decir, primero, ¿por qué demorar la ley? Y segundo, ¿por qué no incentivarla? Porque realmente en el incentivo de la ley, en la creación de más y más empleo, y más exportaciones, hay una fuente de riqueza que no solo es riqueza federal, no solo ocupa a todo el país y socialmente tiene una importancia muy grande, sino que es una gran fuente de ingreso fiscal, que es lo que el país está necesitando, y una gran fuente de divisas, que es lo que comentábamos en la presentación. La capacidad de pagar, digamos, la deuda externa argentina está dependiendo básicamente de ingresos de divisas. Sería un gran factor de estabilidad económica que Argentina pudiera proyectar un recurso genuino, sustentable, concreto, como la economía del conocimiento, que le diera la caja para pagar su deuda externa. Esto normalizaría la economía. Entonces, todo esto implica que hay razones muy pesadas para que la economía del conocimiento sea una actividad promovida y muy promovida. Por eso los países se pelean tanto por esto. Es decir, no es casual que haya tanta política pública y tan agresiva en tantos países respecto a la economía del conocimiento. No sé si contesté la pregunta. Sí, plenamente, sí, correcto. Y es verdad, es muy interesante la distinción que haces de un régimen de promocional con respecto a subsidio, ¿no? Un régimen de subsidios no es para nada lo mismo, y acá estamos en un enfoque promocional en todo el sentido de la palabra, o deberíamos estar ahí, ¿no? Henry.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que venís contando. Yo quiero abordar un poquito lo que tiene que ver con lo laboral. La ley / el proyecto de ley, como nos guste llamarlo, no tienen disposiciones laborales específicas. No establecen un régimen laboral específico aplicable a las empresas de la economía del conocimiento, ni tampoco existe de por sí un convenio colectivo de trabajo que aplique a una empresa de la economía del conocimiento. Quiere decir que el régimen laboral puntual que corresponda aplicar o el convenio colectivo va a depender de la actividad que puntualmente desarrolle cada una de las empresas. Esto quiere decir que es esperable que representantes gremiales de actividades emparentadas con las actividades a desarrollar por empresas de la economía del conocimiento se arroguen la representación de los empleados respectivos. Uno puede suponer que el sindicato de comercio se atribuye a la representación, que sindicatos que representan la actividad de empresas de computación, tales como la Unión Informática o la Asociación Gremial de Computación, lo propio el sindicato de la publicidad, me imagino, e incluso el gremio de camioneros recientemente se está atribuyendo la representación de algunas empresas de la economía del conocimiento. Frente a esta situación, también existen empresas que han firmado convenios colectivos de empresa, lo que probablemente sea una buena medida de cara a futuro. Frente a esta situación normativa laboral, ¿crees o creen que sea conveniente el establecimiento de un régimen laboral legal específico o que alguna entidad representativa de los empleados tenga mayor, digamos, representatividad respecto de los empleados de la economía del conocimiento? No, creo que no. No, porque la economía del conocimiento es muy diversa. Hablamos, por ejemplo, de Biogénesis, Bagó, o de Max Science, que están en la industria de la salud, o hablamos de INVAP, que produce reactores nucleares, o hablamos de JP Morgan, que tiene un área de servicios para comercializar. Es decir, hablamos de cosas que industrialmente son muy distintas. Tienen todas una base de uso de talento intensivo y de tecnología intensiva, que es lo que lo hace ser parte del mundo de la economía del conocimiento, pero las prácticas industriales son muy distintas. Entonces no se puede, digamos, pensar que haya un régimen de trabajo para la economía del conocimiento, ¿no? Es imposible. No sé, el sindicato de actores o de televisión no tiene nada que ver con el sindicato de petroleros, por decir algo. Y bueno, en la economía del conocimiento, en Argencom. En Argencom hay 40 empresas socias, nosotros somos una asociación de empresas y tenemos de todo. Tenemos a JP Morgan, tenemos a la HSBC, pero también tenemos a Mundo Loco y a Viacom y a Fox. Es imposible unificar eso dentro de un único, digamos, sistema laboral, un régimen laboral. Por lo tanto, necesariamente esto tiene que ser diverso y seguir respetando las verticales industriales que competen a cada actividad. Excelente, muchas gracias. Relacionado con esto y con algo que dijiste hoy de la intención de retener fronteras adentro al talento que es el que lleva a cabo la actividad de la industria del conocimiento, acá una de las preguntas que uno se genera a partir de la circunstancia de que precisamente por esta actividad no es necesario que la persona esté físicamente en una empresa, no es necesaria la actividad presencial. Entonces, esto se emparenta con dos cuestiones puntuales. Por un lado, la tentación de que la persona que está acá en la Argentina le preste servicios directamente a una empresa española y que no sea objeto de registración acá en la Argentina, lo que me lleva a suponer la conveniencia, y te pido a vos que nos confirmes o nos des tu parecer, de que por lo menos no se dificulte la registración de empleados en Argentina y se facilite la registración de empleados porque los empleados que no facilitemos nosotros los van a contratar en otro lugar del mundo. Y déjame presentarte el otro temita, que sería el tema del teletrabajo, también muy claramente vinculado con la economía del conocimiento. Para quienes no saben, dudo que haya quienes no sepan, pero para quienes no saben, hace poquísimo tiempo se dictó la ley de teletrabajo, que va a empezar a tener vigencia dentro de 90 días, o mejor dicho,
en 90 días desde la conclusión de la cuarentena, y que tiene una serie de normas que no viene al caso tratar en detalle, pero que se consideran controversiales porque de alguna manera rigidizan una forma o modalidad de trabajo que hasta ahora ha venido funcionando muy dinámicamente y de buena forma. Entonces, a partir de esta situación, ha habido varias empresas, o mejor dicho, varias entidades representativas de empresas que están tratando de influir en lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley de teletrabajo, y que inclusive tienen apuntadas charlas o programadas charlas con el Ministerio de Trabajo a tales fines. En este segundo aspecto te consulto si ustedes como Cámara tienen alguna opinión sobre cómo debería aplicarse desde el punto de vista práctico lo relacionado al teletrabajo. Bueno, perfecto. Bueno, empiezo por la primera y, bueno, a nadie se le escapa que nosotros tenemos un serio problema con el valor del dólar. Es decir, un exportador, una empresa formal que exporta cualquier actividad de conocimiento, ingresa un dólar, que es el dólar comercial, con un 5% de retención. Está ingresando un dólar que puede valer 72, 73, 75 pesos, una cosa por el estilo, o incluso un poco menos. Entonces, eso es lo que es lo que vale el dólar formal, digamos así. Un profesional que renuncia a esa empresa y se pone como freelancer y le vende sus servicios al mismo cliente en el exterior, cobra esa misma hora a un dólar que hoy puede valer en el mercado negro, libre, como le quieran llamar, no sé, 140, 145 pesos. Hay una distorsión fantástica en el mercado, fantástica. Y esto obviamente conspira contra la normalidad del mercado. Es decir, un mercado que tradicionalmente, la economía del conocimiento es un mercado que prácticamente ha tenido todo su empleo regulado y formal, hoy en día está atacado, digamos, entre comillas, por la enorme disparidad, la brecha cambiaria que hay, que hace que algunos de sus empleados, sobre todo los que son más capaces y que tienen una habilidad técnica que pueden vender personalmente, individualmente afuera, digan, no, yo renuncio y me voy a trabajar por las mías y le vendo lo que hago a esta empresa, se lo vendo al cliente de afuera y lo cobro en dólares en Uruguay. ¿Sí? Y esto ocurre todos los días. Entonces, hay una enorme presión en el mercado laboral, una enorme, yo diría, incongruencia en el mercado laboral que juega en contra de la normalidad. Uno tendría que tener reglas que favorezcan un mercado en blanco, un mercado regulado, un mercado totalmente, digamos, formalizado. La economía del conocimiento es tradicionalmente una economía muy formal, pero está siendo, digamos, atacada por esta situación de mercado que tenemos hoy en día. ¿Cuánto durará esto? No lo sabemos, pero está ahí, es una amenaza que existe. Yendo al segundo tema, y hablando de otras amenazas, evidentemente que el teletrabajo es una condición casi natural de la economía del conocimiento. Una persona en el mundo moderno trabaja, y ahora con la pandemia mucho más, trabaja muy, digamos, el trabajo intelectual se puede hacer perfectamente desde la casa o desde cualquier otro lugar. El teletrabajo no solo es el trabajo en la casa, es el trabajo en los clientes, es el trabajo en un viaje, en un curso, es el trabajo fuera de la oficina original o de la fábrica original. Entonces, eso es muy, muy común, es nuestro pan y manteca. Es decir, todas las empresas de Argencom hacen teletrabajo desde mucho antes de la ley de teletrabajo, y nosotros estimamos que más del 90% de las funciones de nuestras empresas son teletrabajables. Quiere decir que ocupamos más de 50.000 empleados en Argencom, hay 45.000 puestos de trabajo teletrabajables en nuestra experiencia. Que es específica, somos el corazón de la economía del conocimiento. Entonces, es obvio que la ley de teletrabajo afecta directamente cómo se hace el trabajo en nuestras empresas. La ley de teletrabajo es una ley que no nació del Poder Ejecutivo, no nació del Ministerio de Trabajo. Es una ley que es equivocada porque no promueve el trabajo, no tiene ninguna intención de promover el trabajo. Supone que el teletrabajo es una amenaza contra el trabajador, cuando es el trabajador el que quiere trabajar en modo remoto, lo cual es un contrasentido absoluto.
Todos sabemos lo que ahorramos en tiempo, en viajes, en organización de la vida familiar, en la agenda personal, pudiendo tener la libertad de trabajar algunos días en la oficina, otros días en casa. Y sin embargo esto no, se lo percibió como una amenaza que había que regular o que controlar. Es un error estratégico, un error de visión. En otros países el teletrabajo es promovido, porque es la forma natural en que el trabajo moderno se presta, ¿no? Entonces yo creo que hay por un lado hay una mala ley, que ya está, y hay una reglamentación que tal vez no sea tan mala, y tal vez haga que sean los convenios colectivos de cada uno de las industrias la que regulen el día a día real de cómo se hace teletrabajo en cada actividad. Bueno, como nunca, el clamor de seguridad jurídica que siempre llevamos los abogados, y ahora sumado a, bueno, no ponerle trabas a lo que funciona bien. Pero bueno, esperemos que salga la ley pronto. Yo ya quiero pasar a las preguntas. Antes, Pedro Menéndez del equipo corporativo me pidió un minuto que quería formular alguna pregunta, algún comentario de cómo vienen las inversiones en el tema de la industria de la economía del conocimiento. Pedro. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? Bueno, voy a ser breve, porque la verdad que ya dijeron mucho. Como comentario preliminar y muy general, es cierto que el principal problema hay un tema de inseguridad jurídica muy fuerte. Toda esta peripecia de la ley de conocimiento claramente es un ejemplo, y esperemos que termine en buen puerto, ¿no? Sin perjuicio de eso, el estudio Vemos Inversiones, por un lado, lo que estamos viendo ahora y hace un rato es cómo los proyectos vinculados con la ley de conocimiento, quizá más de startup, arrancan de foja cero con una visión o con una mentalidad de una posible escalabilidad a nivel regional, y eso nos parece muy atractivo, porque antes en el pasado una empresa pensaba en regionalizarse en un momento mucho más avanzado de su inversión, ¿no? Y de ese lado quizá lo que decía Luis, que es cierto que los países compiten entre ellos por las inversiones, pero también vemos que en la región hay ciertas sinergias, y hay que pensarlo muchas veces las inversiones como complementarias, ¿no?, entre estos países, ¿no? Después voy a hacer unos comentarios muy breves sobre algunos vehículos. Por un lado, lo que son los private equity. En la Argentina nosotros hemos asesorado históricamente los fondos más grandes de private equity. Hoy lamentablemente están viendo otros países por razones obvias. Hay algunas búsquedas e inversiones, son limitadas, mucho menos de lo que nos gustaría. Del lado de Venture Capital sí, está un poco más activo porque claramente la exposición es menor y el fondo de Venture Capital puede tomar distintas inversiones y puede diversificar el riesgo de alguna forma. Entonces ahí sí vemos algún tipo de inversión de esa naturaleza, y también vemos compañías que tienen un brazo armado propio de Venture Capital para intentar innovar independientemente de su negocio core, ¿no? Y por otro lado, compañías que compran a quizá startups un poquito más desarrolladas, que pueden ser posibles competidores, las terminan comprando a la misma, ¿no? Y finalmente, la última inversión que nosotros vemos, que es el núcleo de todo, es el emprendedor, ¿no? Que obviamente somos un estudio grande, pero tratamos de acompañarlo porque es el ABC y donde arranca todo, ¿no? Así que bueno, me parece que para concluir, y ya no saco más tiempo, ya entramos en preguntas, para concluir, la Argentina está en un momento de mucha incertidumbre jurídica, pero así todo, la materia prima está, y digamos, hay mucha gente profesional que no sé, como política de Estado, políticas universitarias de la UBA, acá hay cientos de miles de profesionales, y bueno, nada, eso básicamente. Así que abrimos a preguntas. Sí, yo ahí estaba tratando de hacer un mix, gracias Peter, estaba tratando de hacer un mix entre varias preguntas para Luis, un poco, trato de no ser negativo, ponerle un tono positivo al tema, pero es a tu criterio, por ahí cuáles serían los drivers, lo que retrasa un poco más el desarrollo de Argentina en la industria del conocimiento. Si es el tema cambiario, si es la presión fiscal, la presión tributaria, si es el tema laboral, no sé, o es un combo, o la seguridad jurídica que tanto venimos hablando. No sé cómo lo ves, Luis. O si la culpa la tiene Uruguay. Argentina es un país muy, muy atípico porque
cuando uno compara la oferta competitiva, hace un análisis de fortalezas y debilidades, Argentina es muy sólido en algunos temas y es muy débil en otros. Es decir, es un país muy bipolar. Cuando el común de los países tiene alguna mezcla mucho más balanceada de sus fortalezas y debilidades. Entonces, lo fuerte nuestro, evidentemente, es el talento y la capacidad profesional argentina, que sigue siendo muy buena y es reconocida permanentemente por casi todas las empresas que toman contacto con el mercado argentino. Es notable la diferencia de performance que hay entre un centro argentino y un centro de servicios en otro lugar del mundo, sobre todo en temas que hacen a lo que los americanos llaman judgment, ¿no? O sea, el juicio crítico. Nosotros no somos tan buenos cuando la tarea es rutinaria, cuando es muy repetitiva, tal vez ahí no nos destacamos, pero cuando hay que hacer algún acto de creatividad, de invención, de salirse de la norma para pensar una solución analítica, bueno, ahí somos bastante mejores que el resto del mundo. Y esto es cierto, no está probado, está medido. Entonces, Argentina tiene fortalezas muy grandes ahí, tiene un sistema científico-tecnológico que para el tamaño de Argentina y su economía es muy importante. Tienes áreas como la biotecnología, por ejemplo, muy sólida en Argentina. Argentina produce cohetes argentinos, cohetes no, satélites argentinos, reactores nucleares argentinos, INVAP, por ejemplo. Tenemos cosas muy, muy fuertes que son no estándar, no comunes para el tipo de país, digamos, de promedio que somos en el mundo. Pero por otro lado tenemos debilidades también muy fuertes, no las vamos a mencionar, una enorme inestabilidad macroeconómica que se sucede año a año, década a década, que afecta a la estabilidad cambiaria. No sabemos cuál es el costo en dólares de nuestros servicios, no sabemos cuánto cuesta una hora hombre en dólares, porque no sabemos qué va a pasar, si el dólar se va a acelerar o se va a retrasar, cómo va a jugar respecto de los incrementos salariales. Es decir, cotizamos proyectos sin saber el costo en dólares. Es un caso muy loco el nuestro, pero sin embargo seguimos. Tenemos cepo cambiario, semicepo, nada de cepo. Bueno, Argentina, y normativamente lo que estamos hablando, no terminamos de tener un marco normativo. Por lo tanto, realmente hay, digamos, nuestro entorno de negocios, digamos así, como ambiente macroeconómico y como ambiente normativo es muy inestable, muy inestable, muy incierto y genera problemas bastante agudos a los gestores, ¿no es cierto? ¿Cómo gestionar este negocio en el tiempo? Sin embargo, del otro lado tenemos todas las capacidades. Entonces, realmente somos un país que, digamos, somos atípicos, somos un caso raro en el mundo y esto, más comprendo este sector, más valido este concepto, ¿no? Yo no te quería interrumpir. Que no es el buen concepto de unicornio, ¿no? ¿Ves? Sí, probablemente. No quería interrumpir, pero cuando hablaba de cotizar un proyecto, no sé en qué dólar, cuál es el dólar que hay que tomar, hay tantos dólares. Acá estoy tratando de hacer un mix entre un poco las preguntas de Diego Guillermo. Hay no sé si sabés, alguna medida particular de que esté haciendo Uruguay para atraer inversiones de economía de conocimiento. Mirá, Uruguay está enfocado, yo diría ya de manera indecorosa en nuestro mercado. Ya lo dicen públicamente. Ellos tienen un programa que se llama Uruguay 21, donde uno de los capítulos es cómo incrementar la exportación de servicios en Uruguay. Y una de las condiciones que dice, nosotros tenemos pocos profesionales. ¿Dónde hay profesionales para traer a Uruguay? Al lado. Al lado. Bueno, vamos al lado y traemos. Bueno, el presidente lo dice, lo manifiesta. Creo que hoy en el diario hay una disputa entre Mujica y Pou sobre este tema, qué opina uno y qué opina el otro. Lo de Uruguay es concreto, es objetivo, pero no es solo Uruguay. A las empresas argentinas potentes, digamos que tienen capacidad exportable, las tientan de muchos lugares del mundo para radicarse. Ustedes recuerdan cuando el presidente Fernández fue a México, estaba en México de visita, fue a Globant. Globant tiene en México una operación bastante importante. Y también las hay en Colombia y en Perú.
Es decir, muchas empresas argentinas se han internacionalizado y reciben en esos países donde han avanzado, donde han desarrollado operaciones, condiciones para que se queden y digamos, se genere el ciclo positivo, el ciclo virtuoso de la economía del conocimiento en esos países. Así que sí, las amenazas son directas y concretas. No sé si, Enrique, ahí hay una última de Diego, si un empleado puede teletrabajar para una empresa ubicada en el exterior, cómo se rige esa relación laboral. No sé si querés hacer algún comentario. No, hace más bien al tema de la ley de teletrabajo, pero la ley de teletrabajo lo que dice que en el caso de prestaciones transnacionales se debe aplicar la ley donde presta servicios el empleado o la del domicilio del empleador, la que fuere mejor. Esto, digamos, es una suerte de presentación del tema, la puesta en práctica de cómo funcionaría la ley que debería aplicarse en un caso concreto, para mí hasta hoy es un signo de pregunta con base en la norma dictada. Y si yo fuera asesor de algún empleador, le recomendaría que a los empleados, como condición de permitirle que un empleado haga teletrabajo, establezca que lo haga dentro de los límites de Argentina, porque potencialmente podría encontrarse con que el empleado tenga derecho a o puede invocar que aplique la ley de Francia o de algún otro país donde potencialmente pudiera prestar sus tareas. Yo no sé si Luis quiere comentar algo. No, es un artículo muy loco. Nosotros tratamos de entender qué quiso decir, lo preguntamos directamente, ¿qué quisieron decir con esto? ¿Qué objetivo tiene este artículo? La verdad, nunca nos pudieron contestar para qué está escrito ese artículo. Es incluso inconstitucional. Nosotros lo hemos chequeado y en digamos, va en contra de toda la doctrina argentina, va en contra del preámbulo de la Constitución, ¿no? Que invita a los habitantes del mundo a venir a trabajar a Argentina. Complementando. No se entiende para qué está ese artículo. Si vos ¿Cuál es el beneficio que produce y para quién? Claro. Si vos querés atraer el talento y retenerlo, precisamente invitarle a que se aplique una ley extranjera a una relación de un empleado teóricamente registrado en Argentina es mínimamente un contrasentido, ¿no? Totalmente. Además, creo que a tal punto llega el protagonismo que está adquiriendo la Constitución que ahora yo por lo menos volví a leer el artículo 81 porque justamente el Senado lo que probablemente haga es mandar de vuelta a la Cámara de Origen el proyecto con las modificaciones, con lo cual la Cámara de Origen va a tener que acatar esos cambios o quizás oponerse, no creo, pero fui un poco a mirar también que hay una cuestión de mayorías de por medio y ciertamente que todos estos seguimos con las idas y vueltas de un texto que no termina de salir, ¿no? Y es curioso, el mundo está corriendo a un ritmo que claramente no es el nuestro, y el Congreso, en lugar de facilitar, claramente está interponiéndose en el camino, ¿no? Sí, hay como una sensación de que estamos solos en el mundo y que lo que nosotros hagamos o no hagamos nos compete solo a nosotros. El problema de la economía del conocimiento, en particular, y en muchas otras economías, es que estamos en directa competencia con el resto del mundo. El mundo está trabajando muy fuertemente para generar trabajo, es decir, el trabajo pasó a ser un bien escaso en el mundo. Entonces, generar trabajo, retener trabajo en un país es una preocupación del gobierno. Es decir, si Alberti decía que gobernar era poblar, hoy en día podemos decir que gobernar es crear trabajo. Y crear trabajo se hace en competencia con el resto de los países del mundo. Hay que atraer el trabajo. Y esto no termina de entenderse. Parece que cualquier cosa que se haga en Argentina no va a tener efecto. Y tiene efecto. Tiene efecto, es decir, inmediato, yo te diría. Entonces, la preocupación es, en el diálogo público-privado, es explicar esto. Es decir, miren, esta economía es una economía que no es como un chacarero. Un chacarero no puede agarrar el campo y llevárselo a Uruguay o a Paraguay. No puede. Tiene que plantar acá. La economía del conocimiento no es esa. 100 programadores pueden trabajar acá, o en Paraguay o en Uruguay. No hay forma de atarlos a Entonces, es esa condición de Estonia, ¿no? de economía fluida, de economía en competencia permanente,
tiene que ser entendida por el legislador, para que no, yo tengo que hacer algo que justifique a las empresas y a los trabajadores estar en este país, ¿no? Bueno, eso es un problema. Bueno, ya son casi las 5, así que vamos cerrando. Yo tengo la esperanza de que la ley se trate rápido, seguimos de cerca el debate legislativo, esperemos que no haya demora, como dice Marce, que no vuelva a la Cámara de Diputados, que se sancione rápido, argentinos a las cosas, y bueno, tenemos muchos clientes que están también muy ansiosos, así que estamos muy pendientes de esto. Y Luis, te vamos a seguir consultando, porque sos un referente. Muy bien, muchas gracias y muy amable por la invitación. Bueno, gracias Luis, a todos. muchas gracias por toda esta ilustración que nos diste. La verdad que ha sido una presentación realmente nutrida, impecable, y hemos aprendido mucho todos, creo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Hasta luego, Gracias a todos.